Hola, soy Andrea Naranjo y voy a hablar sobre el reconocimiento de las estructuras anatómicas de los dientes posteriores superiores e inferiores. El primer premolar superior. Posee 4 cúspides, una mesiovestibular, distovestibular, mesiopalatina y distopalatina. Presenta un surco fundamental que recorre de mesial a distal y 2 surcos secundarios, ocluso vestibular y ocluso palatina. Como se puede observar, presenta el tubérculo de Carabelli, que es considerado como la quinta cúspide, y también en su tabla oclusal se puede observar que presenta surcos secundarios y también posee 2 fosas, una central con los 2 surcos principales. Uno se dirige hacia vestibular y el otro hacia el reborde marginal mesial, y la fosa distal, de la que parten igual 2 surcos. Se puede observar que tiene una cúspide distopalatina, que es una eminencia pequeña de forma redonda, y su vertiente oclusal está junto a la vertiente distal de la cresta oblicua, formando el surco ocluso palatino. También podemos observar su cresta oblicua y crestas marginales en las cúspides mesiopalatina y distovestibular, que se unen en la cara oclusal y forman una cresta llamada oblicua transversa. En la cúspide distopalatina se forma una vertiente oclusal, la cual se da el nombre del surco ocluso palatino. Ahí están ahí se observan sus puntas de cúspide, las cuales se van a unir a los surcos. El segundo molar superior presenta 3 diferentes variables. La primera es similar a la del primer molar, pero a menor dimensión, y está compuesta por 4 cúspides y 3 formas. La primera es una trapezoidal, una romboidal y una triangular. Estas 3 variantes presentan una fosa central, surcos fundamentales y fosetas triangulares profundas, y se observa en la forma romboidal. En este caso presenta una fosa principal con 3 surcos, uno proyectado sobre la cara vestibular, y en la cara vestibular es de forma trapezoidal con base en oclusal. Y en el tercio medio y oclusal se encuentra un surco llamado ocluso vestibular. Este segundo molar presenta una forma trapezoidal, en donde se observan 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 palatinas. La cúspide vestíbulo-mesial y palato-mesial son más grandes en comparación con las cúspides distales, y es la más frecuente. También se puede observar que en las demás variables hay la forma triangular, en donde solo se presentarían 3 cúspides, 2 vestibulares y una palatina, pero de base triangular. Y por último, en la forma romboidal es de mucha mayor dimensión, donde las cúspides serían más alargadas en sentido vestíbulo-palatino y angostas mesiodistalmente, en comparación a la variante 1, pero es menos frecuente. En las puntas de cúspides, como se observa en la imagen, podemos ver cómo va a estar el segundo molar. Aquí vamos a marcar nuestras crestas marginales. El primer premolar superior. En la cara vestibular es de forma pentagonal, parecido al del canino, y presenta lóbulos en mesial y distal. Presenta 2 cúspides, una vestibular y una palatina. La cúspide palatina está casi siempre inclinada hacia el mesial. La cara mesial es de forma trapezoidal, en la cual se divide en 2 porciones como consecuencia de la prolongación de su surco fundamental en la parte mesial. En la cara distal es de forma trapezoidal y el surco no es visible. Las cúspides se encuentran separadas por el surco fundamental, en donde se puede observar que se presenta una escotadura mesial. El surco mesiodistal separa la cúspide vestibular de la palatina y en los extremos presentan fosetas triangulares. Tomando en cuenta que el surco central es más largo y las crestas marginales vestibular y palatina están separadas por el surco central, ahí se puede observar de mejor manera la escotadura que está en mesial. Sin embargo, también su cara oclusal es de forma pentagonal y alargada en sentido vestíbulo-palatino. El segundo premolar superior. Su cara vestibular es de forma pentagonal y presenta dos lóbulos, mesial y distal. En su cara mesial y distal son de forma trapezoidal y de igual tamaño. Su cara oclusal es de forma ovoide y sus cúspides son casi de la misma altura y de anchura, donde el surco fundamental está ligeramente cargado hacia palatino.
Este surco es muy corto mesiodistalmente y las crestas marginales se extienden en sentido vestíbulo-palatino. El primer molar inferior. Su corona está formada por 5 lóbulos, 3 vestibulares y 2 linguales, correspondiéndole una cúspide a cada uno de ellos. Su mayor diámetro coronario es el mesiodistal. Se puede observar que su fosa central es la más profunda en la cara oclusal. Tiene un surco central que termina en mesial y distal, en 2 puntos denominados fosa mesio y fosa distal. La clora oclusal termina hacia prominencias marginales, mesial y distal. Su contorno tiene forma trapezoidal. El lado vestibular es más largo y el lado lingual presenta 2 convexidades correspondientes a las 2 cúspides linguales. También sus cúspides linguales están separadas entre sí por el surco ocluso lingual, que va desde la fosa central hasta la superficie lingual. Sus crestas marginales se puede observar que el borde mesial es más largo que el distal y el borde oclusal está formado por las vertientes de las 3 cúspides vestibulares que decrecen de mesial a distal. Ahí están sus puntas de cúspides en donde se puede ver la forma anatómica del primer molar inferior. Adicionalmente, las cúspides vestibulares son más redondas y bajas, las cúspides linguales son más agudas y altas y elevadas, y las cúspides mesiales son mayores que las distales. También la cúspide mesiovestibular está separada del centro vestibular por el surco mesio-ocluso vestibular, como se observa en el modelo de Densera. En su cara vestibular podemos observar que es más ancha en mesiodistal que larga en cérvico-oclusal. Aquí podemos observar su surco ocluso lingual en la cúspide lingual. Como se puede observar, vamos a dibujar nuestras vertientes, las cuales van a salir del surco principal y de los surcos secundarios. Y para finalizar hay que tomar en cuenta que la cara distal es más angosta en sentido vestíbulo lingual que la cara mesial. El segundo molar inferior va a presentar 4 cúspides. En su cara vestibular tiene un surco de desarrollo vestibular, donde se encuentran 2 cúspides vestibular del mismo tamaño, mesovestibular y distovestibular. Su cara lingual es regularmente convexa y es de forma trapezoidal, pero en su cara oclusal tiene ausencia de una cúspide distal. Su lóbulo distovestibular es tan pronunciado y es más pronunciado que el mesiovestibular. Su surco de desarrollo central está marcado y tiene una fosa central circular profunda que tiene mayor presencia de surcos accesorios. La dimensión vestibulolingual es mayor en mesial que en distal. En su cara distal podemos observar la ausencia de la cúspide distal, la cresta marginal distal es mucho más baja y tiene una línea cervical rectilínea. Y en su cara mesial la cara oclusal es más cerrada y una línea cervical casi rectilínea. El primer premolar inferior tiene una forma pentagonal desde una vista oclusal y presenta 2 cúspides, una lingual y una vestibular, y esta es de mayor tamaño. En su lado oclusal, el perfil vestibular es en forma de una V invertida. La superficie lingual no presenta lóbulos ni depresiones. La tabla oclusal presenta una forma triangular. La cresta marginal mesial es más corta y menos alta que la distal. A cada lado vamos a encontrar las fosas mesiales y distales. En el lado mesial vamos a encontrar un surco mesiolingual. En el lado lingual, las crestas marginales, mesial y distal, se inclinan en una angulación de 45 grados. Tomando en cuenta que la cresta marginal distal es más prominente que la mesial y menos inclinada. Como se observa en el modelo de encerado, se puede ver el primer premolar inferior. El segundo premolar inferior tiene en su cara oclusal una forma cuadrada. Posee 3 cúspides que ocupan la superficie oclusal. La vestibular es la mayor. Sus surcos principales forman la Y típica y también tienen surcos accesorios. La tabla oclusal es más ancha en sentido vestíbulo-lingual. En su cara mesial se puede observar que las crestas terminan en un surco definido en el centro de la superficie oclusal
y la cúspide mesiolingual es de elevación importante y se asemeja a la altura a la cúspide vestibular. Y finalmente, en el lado lingual presenta una cúspide lingual principal que casi es de la misma altura.